el demiurgo y su relación con Yahvé. Entre la creación y el misterio del conocimiento oculto, desde los orígenes de la reflexión metafísica, el problema del origen del mundo y de la naturaleza del Creador ha ocupado un lugar central en la búsqueda humana por comprender el misterio de la existencia. En las tradiciones esotéricas y gnósticas, el concepto del demiurgo aparece como una figura intermedia entre la divinidad suprema y el universo material. No se trata del Dios absoluto, sino de una entidad subordinada, un artesano cósmico encargado de modelar la materia y dar forma al mundo visible. Esta figura, compleja y ambivalente, ha sido identificada en distintos sistemas de pensamiento con el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, lo que ha generado interpretaciones profundas, polémicas y, a menudo, heréticas respecto a la ortodoxia religiosa. Comprender esta relación entre el demiurgo y Yahvé implica adentrarse en los fundamentos del pensamiento gnóstico, en la cosmología platónica y en la tensión entre espíritu y materia que atraviesa toda la historia espiritual de Occidente. En el pensamiento gnóstico, el demiurgo no es el Dios supremo, sino una emanación inferior surgida de una ruptura dentro del orden divino. En los sistemas valentinianos y setianos, se narra que la divinidad suprema o pléroma es el ámbito de la luz perfecta, donde moran las emanaciones divinas llamadas aeones. Uno de estos aeones, Sofía, movida por un deseo de conocer directamente al Padre incognoscible, produce sin consentimiento una emanación imperfecta, el demiurgo. Este ser, ignorante de su origen, contempla su propio poder y al ver que puede crear, se cree el Dios único y verdadero. Así, el demiurgo modela el cosmos material, una copia distorsionada del mundo espiritual, e introduce en él a las almas humanas, fragmentos de la luz divina atrapados en la materia. Esta visión contrasta profundamente con la idea judeocristiana de Yahvé como creador omnipotente, justo y sabio. Sin embargo, los gnósticos reinterpretaron las escrituras hebreas desde una óptica simbólica. En su lectura, el Dios que crea el mundo en el Génesis, que impone leyes severas y que exige obediencia absoluta, no sería el Dios supremo de la verdad, sino el demiurgo, un ser limitado que confunde su poder con la divinidad absoluta. Su mandato, yo soy el Señor tu Dios y no hay otro fuera de mí, sería para los gnósticos la manifestación de su ignorancia, la declaración de un ser que desconoce que él mismo procede de una realidad superior. Yahvé, en esta interpretación, es el Dios del orden, de la forma y de la materia, pero no el Dios de la sabiduría oculta ni de la liberación espiritual. En este marco, la relación entre el demiurgo y Yahvé se convierte en una metáfora del conflicto entre conocimiento y obediencia. El demiurgo representa el poder de la creación sin conciencia, el intelecto que organiza pero no comprende. Yahvé, como figura del legislador cósmico, encarna el principio del orden y la justicia externa, pero también la limitación del espíritu aprisionado en normas y formas. Frente a él, los gnósticos postulan la existencia de un Dios desconocido, el Padre de la Luz, inaccesible al intelecto común, cuya revelación llega solo a través de la gnosis, es decir, del conocimiento interior que despierta el recuerdo del origen divino del alma. El mito de la creación, visto desde esta perspectiva, no es la historia de un acto perfecto, sino el relato de una fractura cósmica. El mundo material, aunque bello, está marcado por la imperfección, por la mezcla de luz y sombra. El demiurgo, al formar el universo, actúa como un imitador del orden celestial. En el Timeo de Platón, esta figura es benévola, un dios artesano que, mirando las ideas eternas, configura el mundo de la mejor manera posible. Pero los gnósticos reinterpretaron este mito con un matiz dramático. El demiurgo platónico se convierte en un ser ignorante, incluso arrogante, que actúa sin plena comprensión del orden divino. Así, el mundo visible no es el reflejo perfecto del bien, sino una prisión para la chispa divina. En algunos textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan, el demiurgo recibe el nombre de Yaldabaoth, el hijo del caos. Su rostro es de león y su fuego cegador. Él proclama ser el único Dios, pero su madre, Sofía, le recuerda que existe un padre superior al que él no conoce. Movido por su deseo de dominio, Yaldabaoth crea a los arcontes, entidades que gobiernan las esferas celestes e impiden el ascenso de las almas hacia el mundo de la luz. Esta mitología expresa en lenguaje simbólico la idea de que la ignorancia y el ego son las fuerzas que mantienen al espíritu humano prisionero en la materia y en el ciclo del sufrimiento. La figura de Yahvé, vista desde esta óptica, representa la ley externa que rige el mundo visible.
su creación del hombre del barro y su prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, son interpretadas por los gnósticos como símbolos de la opresión del espíritu por parte del demiurgo. El acto de desobediencia de Adán y Eva, al probar del fruto prohibido, no es una caída, sino un despertar. La primera chispa de gnosis dentro del mundo material. La serpiente, lejos de ser el enemigo, aparece como el mensajero de la sabiduría, el agente que revela a la humanidad que existe una realidad más allá del mandato del falso Dios. En esta lectura, Yahvé Demiurgo es el guardián del mundo de la ilusión, mientras que el conocimiento es la llave que abre el camino de retorno hacia la luz. La tensión entre el Dios creador y el Dios incognoscible atraviesa toda la tradición mística. En la Cábala, por ejemplo, también se distingue entre el Ein Sof, la divinidad infinita e incognoscible, y las emanaciones o sefirot, a través de las cuales se manifiesta en el mundo. El aspecto severo de Dios, asociado al juicio y la ley, se contrapone al aspecto misericordioso, ligado al amor y a la sabiduría. Aunque la Cábala no considera al Creador como maligno, sí reconoce que el mundo material es un velo que oculta la plenitud del ser divino. La gnosis, en cambio, lleva esta idea al extremo y considera al demiurgo un obstáculo que debe ser trascendido. Desde el punto de vista filosófico, el mito del demiurgo puede entenderse como una alegoría del intelecto humano. El demiurgo es el principio que organiza, que estructura, que da forma al caos, pero que no alcanza a comprender la totalidad. Su ignorancia simboliza la limitación del pensamiento racional cuando se separa de la intuición espiritual. Yahvé, en este sentido, es el arquetipo del poder creador sin conciencia plena, del orden que impone estructura, pero también separación. El alma, al despertar a través de la gnosis, reconoce que detrás de la creación existe una fuente más alta, un principio de luz que no crea, sino que emana y sostiene todas las cosas. Esta concepción no implica negar la divinidad de la creación, sino comprenderla como un proceso inacabado, una manifestación imperfecta de una realidad trascendente. El mundo material, en la visión gnóstica, es un campo de aprendizaje, un escenario donde la chispa divina, atrapada en la densidad de la materia, debe recordar su origen y retornar al pléroma. En este viaje, el ser humano enfrenta a los arcontes, las fuerzas del engaño y del ego, y debe trascender la voz del demiurgo que le ordena permanecer dormido. La verdadera liberación no se logra mediante la obediencia ciega, sino mediante el conocimiento interior. Así, la relación entre el demiurgo y Yahvé puede verse como el reflejo de una dialéctica entre el poder y la sabiduría, entre la creación y la iluminación. Yahvé, como figura del Dios creador, representa la necesidad de orden, de estructura y de manifestación. El demiurgo, en su aspecto más profundo, simboliza la mente que modela el mundo, pero que debe ser purificada por la luz del espíritu. La gnosis propone que el alma humana, al reconocer la limitación del creador material, se reconcilia con el principio supremo, el Dios de la verdad, que no crea con manos ni palabras, sino que simplemente es a lo largo de los siglos. Esta interpretación ha sido condenada por las religiones institucionales, que ven en ella una amenaza a la autoridad del Dios creador. Sin embargo, en el plano simbólico y filosófico, la figura del demiurgo continúa siendo una de las más poderosas metáforas del pensamiento esotérico. Representa la distancia entre el mundo visible y el invisible, entre la apariencia y la esencia. Yahvé, como su reflejo histórico, encarna el arquetipo del Dios que ordena, legisla y protege, pero también el que limita y exige su misión. Frente a él, la gnosis ofrece la vía de la libertad interior, del conocimiento que trasciende toda ley y reconecta al alma con su fuente. En última instancia, el mito del demiurgo no busca negar a Dios, sino revelar que lo divino no se agota en la figura del creador. El universo no es el fin, sino el medio a través del cual la conciencia puede descubrir su verdadera naturaleza. El ser humano, al igual que Sofía, está llamado a recordar su origen y a reconocer la chispa divina que habita en su interior. La gnosis enseña que el verdadero Dios no se impone desde fuera, sino que se manifiesta desde dentro, en el silencio de la conciencia iluminada. Así, más allá del demiurgo y de Yahvé, existe una realidad suprema, inefable, que trasciende toda forma, toda palabra y todo concepto, la fuente eterna del ser, la luz que nunca deja de brillar, incluso en el corazón del mundo creado.